y a todas, bienvenidos a su canal donde compartimos, ¿verdad?, la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en esta ocasión, en este nuevo video que subo para la gloria del Señor, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad? Como, como tema le puse un corazón transformado por el Evangelio. Repito, un corazón transformado por el Evangelio. Pero, ¿cómo será un corazón transformado por el Evangelio? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Aún estando en el camino del Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es un corazón transformado por el Evangelio? En esta ocasión, en este relato bíblico que les voy a presentar, hay algo muy interesante y algo muy importante que debemos de notar, ya que la vida del apóstol Pablo, después de que se topó con Jesucristo, jamás su vida fue igual y él no volvió a ser jamás el mismo. Su vida cambió radicalmente y vamos a ver por qué. Amén. Vamos a ver la conversión de Saulo a Pablo. Dice en el capítulo 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Con estos versículos del libro de los Hechos, ¿verdad? Este libro narrativo, nos damos cuenta de que la vida del apóstol Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, su vida jamás volvió a ser la misma. Y así también tiene que ser con nosotros, porque si Cristo hemos tenido un encuentro con Cristo, también nuestra vida tiene que cambiar radicalmente en todas las áreas de nuestra vida. Lo primero que tengo que decir, ¿verdad?, es que un corazón transformado por Cristo es un corazón agradecido primeramente por lo que ha hecho en nosotros, luego por lo que hace también Cristo en otros. Cristo está presente hasta el día de hoy y se sigue predicando el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación son para todos, sin excepción de personas. En este punto es muy interesante porque Cristo no hace excepción de personas. Un corazón transformado por el Evangelio, ya sea como vengas, Cristo te ama, Cristo te está esperando para transformar ese corazón que tienes de piedra, hacerlo de carne y darte su amor, darte su perdón y sobre todo que tú compartas ese amor también con otros. Amén. Un corazón transformado por el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Un corazón transformado por el Evangelio es agradecido con Dios. Un corazón transformado por el Evangelio cambia su vida radicalmente, ya no va a hacer lo mismo que hacía antes, porque sabe que ha sido renovado. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando empezamos a comprender eso, ¿verdad? Cuando chocamos con Cristo y Cristo, ¿verdad?, nos cambia radicalmente. Todas las cosas que hemos hecho antes, ahora ya quedaron en el pasado, ahora todo es hecho nuevo en Él. Nuestro corazón es transformado por el Evangelio. Amén. Cada persona que se acerca a Él creyendo que Él puede cambiar su vida, Él lo hace. Cada persona que se acerca a Él creyendo que puede cambiar su vida, Él lo hace. Él cambia nuestras vidas, ¿verdad? Quita nuestros corazones de piedra, como ya lo comenté, y pone unos corazones de carne para darle la gloria, para glorificarlos y para empezar a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando un corazón entiende que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, es cuando nuestros corazones son transformados radicalmente. Recordemos que Pablo vivió para Cristo, pero primero Cristo fue a la cruz por Pablo. Antes de que el apóstol Pablo fuera radicalmente cambiado por Cristo, Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario a morir por los pecados del apóstol Pablo, por tus pecados, por los míos. Antes, ¿verdad? Antes de que nosotros fuéramos transformados, el Señor tuvo que hacer ese gran sacrificio para que nosotros fuéramos transformados y fuéramos renovados en Él. Pero ahora tenemos libre acceso al Padre gracias a Cristo. Gracias a Cristo que podemos caminar confiados, podemos caminar con un corazón transformados, con un poder del Evangelio tan tremendo que lo sentimos en toda nuestra alma, en todo nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Amén. Fue a la cruz, Cristo,
Recordemos eso siempre. Siempre recordemos eso. A todos ustedes se los digo de corazón. Cuando tú vienes del mundo y pecas deliberadamente, cuando eres ignorante a la palabra de Dios, no reconocemos a Cristo como único y suficiente Salvador y no reconocemos tampoco el sacrificio. Pero cuando Cristo llega a nosotros y choca con nosotros, tenemos ese cambio radical que nosotros tenemos que valorar lo que hizo Cristo en la cruz. La semana pasada, lo que estábamos viendo en Semana Santa, que muchas veces nomás vamos, ¿verdad? Y en Semana Santa se nos hace una tradición, se nos hace una monotonía, pero todos los días tenemos que celebrar a Cristo porque Él murió, pero también resucitó y Él está vivo a la diestra del Padre. Y gracias a eso tenemos un corazón transformado por el Evangelio. Amén. A Cristo cuando se le aparece al apóstol Pablo, Él le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esta tarde también el Señor nos dice a nosotros, ve a ese lugar y yo te voy a indicar qué debes de hacer. Cuando Cristo tiene un cambio con nosotros, cuando llega a Cristo a nuestras vidas y empieza a haber un cambio en nosotros, Cristo nos dice qué es lo que debemos de hacer y a dónde debemos de ir. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios porque un corazón transformado por el Evangelio escucha la voz de Dios y sabe esperar el tiempo de Él. Amén. Vamos a leer Romanos 6, 17 y 18 para entender un poco más de este tema. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos. El libro de Romanos es un libro maravilloso que todo cristiano, ¿verdad? Y aquel que se está conociendo de la palabra de Dios tiene que saber, porque ahí vienen muchas de las bases bíblicas de las cuales debemos de saber. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 17 y 18, dice, siervos de la justicia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén, gloria a Cristo, porque ya no somos aquellas personas que pecaban deliberadamente, sino lo contrario. Ahora somos siervos de la justicia del Señor. Con todo esto, lo que quiero decir es que cuando tenemos un corazón transformado por la presencia del Señor, todo cambia. Ya no estamos esclavizados al pecado, ya no estamos esclavizados a los vicios, ya no estamos esclavizados a la pornografía, ya no estamos esclavizados a tantas cosas que da el mundo, ya no estamos esclavizados al dinero. Ahora nosotros manejamos el dinero, ya no estamos esclavizados a todas aquellas cosas que nos detienen y nos ciegan para poder llegar a Cristo, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, así como tocó con el apóstol Pablo, también choca con nosotros y nos limpia, nos renueva y nos quita toda esa basura que traemos arrastrando, porque ya no somos esclavos del pecado, sino lo contrario, ahora estamos libres en Cristo. Amén. Un corazón transformado por el Evangelio es dirigido por Cristo. Un corazón transformado por el Evangelio es dirigido por Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 36, 26. Vamos al libro de Ezequiel 36, 26 para ver lo que dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame si usted tiene su Biblia ahí. Búsquelo también y lea la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Cuando chocamos con Cristo, eso es lo que pasa. Cuando tenemos una nueva vida, Él quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Amén. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pone el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Cristo llega a nuestras vidas y somos transformados por el Evangelio, el Espíritu Santo mora en nosotros. Desde que le reconocemos como Señor y Salvador, en ese momento, Cristo nos da el Espíritu Santo y estamos completos, no necesitamos nada más que llenarnos de la gracia, un corazón transformado por el Evangelio. Busca la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios y es la torre y Cristo es la torre de control de los corazones transformados. Repito, un corazón transformado por el Evangelio busca la voluntad de Dios y es la torre de control de los corazones transformados. Cristo es la torre de control de todos aquellos corazones transformados por el Evangelio, porque recordemos también, así como un avión viene en el cielo, ¿verdad? Pero desde la torre de control le están dando las instrucciones
para que él pueda aterrizar, pero ya que sin esas instrucciones él llega y se estrella. Así también nosotros debemos de ser dirigidos por el Señor, pero también aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel 11, 19 y 20. Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel 11, 19 y 20. Amén. Dice la palabra, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. Aquí está la palabra de Dios. Un corazón transformado por el Evangelio, como dice el versículo 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Un corazón transformado por el Evangelio sabe escuchar la voz de Dios, pero no solo sabe escuchar la voz de Dios, como dice la palabra, dice, para que anden en mis ordenanzas. Nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y aprender también a sujetarnos a Él, aprender a obedecerle, a hacer su voluntad. Tenemos muchas batallas y pruebas en medio de todas estas olas que se mueven como el mar embravecido. Necesitamos guardar nuestro corazón y mantener nuestro corazón para el Señor Jesucristo, siempre recordando que nuestro corazón lo ha transformado y lo ha hecho a su imagen. Ya no somos los mismos cuando caminamos con Cristo, como lo comentaba ahorita al principio, como dice 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. No importa lo que hayas hecho, no importa si recibes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y buscas de Él y buscas de su presencia, todo es hecho nuevo en ti. Amén. De eso se trata la gracia, de eso es la gracia. Amén. Un corazón para el Señor, siempre recordando que nuestro corazón es su imagen, sus pensamientos y lo que Él anhela para mí y para los demás. Debemos de recordar siempre que un corazón transformado por el Evangelio, Dios desea lo bueno tanto para ti como para mí. Amén. Recordemos siempre que los corazones que Cristo transforma, por los que reconocen sus pecados frente a Él y creen en Él, y si nos arrepentimos, ¿verdad? Y los decimos con nuestra boca, con todo nuestro corazón, lo hallaremos. Con nuestro corazón lo hallaremos y lo buscamos con todo nuestro corazón. Nos arrepentimos y vamos a su presencia. Tenemos ese choque como tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Todo cambia radicalmente. Somos transformados, tenemos un corazón nuevo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Jeremías? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para darnos a entender lo que estamos hablando? Amén. Dale la gloria a Cristo. 29:13. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí el Señor nos está diciendo que cuando nosotros lo vayamos y lo busquemos de todo corazón, Él va a salir al encuentro. Vamos a tener un cambio radical porque lo estamos haciendo de todo corazón. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Un corazón transformado por el Evangelio anhela predicar las buenas nuevas de salvación. Un corazón transformado por Cristo y por el Evangelio anhela predicar las buenas nuevas, anhela predicarle a toda aquella gente alrededor porque anhela que también ellos sean salvos. Porque antes, si estábamos perdidos, ahora anhelamos que todas esas personas que están como nosotros vengan al camino de la verdad que es Cristo y sean sus corazones también transformados. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:8 al 15. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 1:8 al 15 para darnos cuenta de lo que nos quiere hablar, de lo que nos está hablando el Señor, ya que el Señor es maravilloso, poderoso es el Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 1:8 al 15. La palabra de Dios con todo su esplendor. Amén. Ya estamos entendiendo lo que es un corazón transformado por el Evangelio. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:8 al 15. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces
Me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. El apóstol Pablo anhelaba llevar esta palabra, las buenas nuevas de salvación, y así también nosotros debemos hacer lo mismo porque cuando Cristo transforma nuestro corazón, a todos los que les queremos hablar de Cristo, aunque sean las personas, aunque no crean en el Señor, pero anhelamos, ¿verdad? Porque si antes también nosotros estábamos igual, antes no creíamos ni en nosotros mismos, pero Cristo es bueno. El apóstol Pablo deseaba visitar Roma y daba gracias a mi Dios. Esta expresión Pablo la hizo como mi Cristo, como mi Cristo, mi Dios, mi Evangelio. Él entendió que Cristo lo había transformado y el Evangelio era parte de él y era en él, y por eso él vivía para Cristo. Pablo oraba fervientemente por los que estaban en Roma y deseaba predicar el Evangelio con todo su corazón. Pablo, al ser transformado por Cristo, predicaba el Evangelio agradecido para que todos conocieran a Cristo, para que Cristo para que Cristo los salvara y los transformara. Un corazón transformado no se avergüenza del Evangelio. Un corazón transformado no se avergüenza del Evangelio, sino que lo contrario. Ahora predica el Evangelio sin vergüenza. Antes, antes de que Cristo nos transformara, que nos transformara el corazón, no nos daba vergüenza hacer otras cosas más vergonzosas. Yo recuerdo personalmente en mí, ¿verdad? Que yo hacía muchas cosas que no estaban, yo cuando no andaba en mis cinco sentidos, eran cosas vergonzosas. Ahora que estamos en el Evangelio, ahora que estoy en Cristo, que Cristo está transformando mi corazón, que el Evangelio está transformando mi corazón, no me avergüenzo del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo lo relata él mismo en Romanos 1, 16 y 17. Él no se avergonzaba del Evangelio. Dice la palabra de Dios, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, Pablo habla claramente que no le importaba predicar el Evangelio, él no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Pablo claramente no le importaba que tanto se pudiera decir de él, siendo antes un perseguidor de la iglesia, sino que él quería con todo su corazón que Cristo fuera conocido como el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Ese tiene que ser nuestro objetivo también cuando un corazón es transformado por el Evangelio. Tenemos que tener en el anhelo en nuestro corazón de que Cristo sea reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante Él nomás doblamos rodillas. No nos doblamos ante una estatua, no nos doblamos ante aquellas personas que son importantes, no nos doblamos ante aquellas estatuas de bronce, de oro, sino que nos arrodillamos ante el único, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que Él ha transformado nuestras vidas. Antes estábamos en tinieblas, pero pasamos de las tinieblas hasta su luz admirable, como dice la palabra de Dios. Dios les bendiga, sigan hacia adelante caminando con Cristo. Si hay alguna persona que me está viendo y no conoce aún de Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y busca de Él, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Dios les bendiga, hasta pronto, nos vemos con un nuevo video. Bye.